Ahora sí. Eh, bueno, buenas tardes. Nosotros realizamos la valoración de este terreno, el cual se encuentra ubicado en Colón de Mora, y utilizando el método multicriterio, específicamente el proceso analítico jerárquico o también llamado AHP. Lo que buscamos con este método es llegar a un valor de mercado, pero incorporando de una manera estructurada diferentes características del terreno que vamos a ver más adelante conforme avancemos en la presentación. Bueno, tal como lo mencionaba Fabián, el activo que nosotros estamos valorando es un terreno ubicado en Colón de Mora, específicamente en la intersección de en la radial de Colón y calle Guillén. Previo a hacer el análisis correspondiente a la metodología del multicriterio, fue importante analizar el mayor y mejor uso de la propiedad. Más adelante mi compañero les puede explicar un poco qué fue lo que encontramos en la zona, más allá de lo que nos dice la normativa. Realizando todas las investigaciones a nivel legal, pues indica que la propiedad está ubicada en un uso de suelo con uso residencial, pero sin embargo en este se admiten usos comerciales. Bajo estas premisas, nosotros hicimos la valoración y esto es importante porque también de ello depende el tipo de comparables que nosotros vamos a utilizar para el análisis que vamos a realizar posteriormente. Para este caso, nosotros estamos determinando el valor de mercado como está de la propiedad, usando evidencia de mercado y, bueno, el juicio técnico estructurado validado por nosotros. Gracias, Ani. Otra cosa que mencionar es que, bueno, el terreno actualmente es un terreno vacante, cuenta con topografía mayoritariamente plana. Tiene dos accesos por calles pavimentadas, una con frente a una ruta nacional y una sobre una calle terciaria. Y bueno, estas características son importantes porque más adelante vamos a ver que estos son elementos que tiene el sujeto que vamos a considerar en nuestra selección de factores para el método que estamos desarrollando. Antes de entrar al cálculo, queremos explicar un poquito cómo funciona el AHP. En términos sencillos, lo que hace es, vamos a ver, nos permite comparar dos cosas a la vez y expresar cuál consideramos nosotros que es más importante. Entonces, para realizar esa comparación, hay una escala de Sati que nos ayuda a hacer esta comparativa. Entonces, si hay dos elementos que son iguales, pues le asignamos un 1 en la escala de Sati, el cual nos indica que es de igual importancia. Y así sucesivamente. Si comparamos algo que tiene una importancia moderada respecto a otra cosa, pues le asignamos un 3 y así con las demás escalas que tenemos aquí. Algún ejemplo que podríamos mencionar respecto a esto es que, bueno, imaginemos dos terrenos exactamente iguales, excepto que uno tiene una visibilidad comercial claramente superior y el otro pues está en una zona que tal vez no tiene tanto tráfico, tanta visibilidad, entonces ahí se puede traer esas características cualitativas a un número, a una escala, para poder ya hacer nuestros cálculos. Sí, tal como lo menciona Fabián, bueno, el enfoque multicriterio ha sido muy utilizado en diversas ramas, pues nos permite comparar y tomar decisiones un poco más acertadas dependiendo del tipo de información que tengamos y nos facilita un poco más la tarea de a veces comparar quizás datos cualitativos que son pues complejos de poder comparar. Existen varias metodologías dentro del enfoque multicriterio y una de ellas es el método del proceso analítico jerárquico, que es el que nosotros estamos utilizando. Hablando un poco más como de historia sobre esta metodología, este es un método que fue propuesto por el profesor Tomás Sati en 1980 y como mencioné ha sido utilizado en muchos campos, por ejemplo en la psicología, en la educación, en temas de salud, hoy en día muy utilizado también en temas de economía y en el campo de la valoración pues ha sido muy útil cuando tenemos
algún tipo de propiedad que por su característica, por tener una característica muy propia, a veces se complica poder comparar con otras propiedades y estimar un valor tal vez por un método de mercado o por un método residual o cualquier otro aplicable. Entonces, este método nos permite pues analizar esto. El método analítico jerárquico se utiliza a través de matrices y se basa en escala de valores donde se pueden tener pesos o ponderaciones. Y tal como lo mencionó Fabián, se utiliza mucho la escala de Satie. Ahora bien, este método debe cumplir con varios requisitos. Em, Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la reciprocidad, que es básicamente que si yo tengo un dato, por decir, I J es igual a X, entonces mi recíproco sería uno entre X, que más adelante lo vamos a explicar en las matrices. También debe cumplir con el principio de homogeneidad, que va a llegar en un momento en el análisis en que todos los datos que estemos analizando tienen que ser homogéneos para que puedan ser comparados entre sí y también tienen que ser consistentes, que también lo vamos a ver más adelante cómo definir esa consistencia. Otra cosa que también tenemos que diferenciar es entre variables directas e inversas. ¿Y estas qué significan? Bueno, una variable directa eh, es sencilla y en el sentido de que se usa cuando, como podemos ver acá en el esquema, son aquellas que son proporcionales al valor del bien. Y a medida que la variable aumenta, el valor también incrementa. Este, otro ejemplo o otra variable que tenemos aquí en nuestro análisis son las variables explicativas inversas. Y como pueden ver, son aquellas que el precio varía en un sentido contrario a las variables. Entonces, eso quiere decir que si la variable tiene un valor más alto, pues el valor o el precio va a ser menor. Es una relación inversa. Ya por tener definidas las variables que vamos a utilizar en el modelo, hay que continuar con dos procesos, que una es la transformación de variables y el otro es la normalización de variables. Entonces, básicamente, la transformación lo que busca es eh, poner, convertir esas variables en términos en que se puedan comparar unas con otras, dado que hay factores que nosotros estamos determinando por características cualitativas o hay factores que estamos determinando por características cuantitativas, pues tenemos que eh, mantener esas variables en una misma escala para poder compararlas entre sí. En cuanto a la normalización, básicamente consiste en poner todos los resultados sobre una escala comparable, que es la que acabo de mencionar, y es como si tuviéramos notas sobre 10, sobre 100 y sobre 50. Antes de compararlas, necesitamos llevarlas a una misma base. Sí, más adelante vamos a explicar tal vez de forma más clara estos conceptos y van a quedar mejor ejemplificados, pero sí es importante tener como una concepción clara de estos conceptos porque es lo que aplicamos en cada una de las matrices. Por ejemplo, en las variables explicativas directas, un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, un terreno de topografía plana, en donde a mayor planicie o mejor sea su topografía, el precio del terreno también aumenta a la misma medida. Mientras que si su topografía, por ejemplo, es muy quebrada, pues el valor de la propiedad es inferior. En el caso de las variables explicativas inversas, uno muy común es el área, que cuando tenemos áreas muy grandes, creeríamos que el precio incrementa, pero no, es lo contrario. A mayor área, el valor por metro cuadrado es inferior, mientras que terrenos con áreas más pequeñas, su valor por metro cuadrado es más alto. Gracias. Continuando con la siguiente diapositiva, ya con los conceptos claros, primero definimos qué queremos obtener. Ahorita queremos identificar el valor unitario del sujeto. ¿Cuánto vale ese terreno? Utilizando la metodología del análisis multicriterio. Segundo, tenemos que
escoger las variables que consideramos relevantes. En el caso de este estudio, consideramos tres variables representativas o más representativas que las demás, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Y por último, ya por tener nuestras variables bien identificadas, tenemos que, bueno, y tener bien identificado también lo que es el sujeto y también los comparables, que son los que vamos a utilizar para aplicar el método y determinar el valor de mercado. A partir de ahí, hacemos las comparaciones, obtenemos los pesos, comprobamos que esas comparaciones sean consistentes y finalmente relacionamos las ponderaciones con los precios conocidos que tenemos de los comparables para estimar el valor del sujeto. Gracias, Fabián. Si quieres, pasamos a la siguiente y empezamos a aplicar un poco más el criterio. Bueno, para nuestro análisis, nosotros primero seleccionamos cuatro comparables ubicados en el Cantón de Mora, que ya vamos a explicar más adelante, pero primero queríamos definir cuáles fueron las variables que nosotros consideramos para este análisis, que consideramos que son las que más pueden impactar al valor del inmueble. El primero de ellos es el área, el cual definimos como una variable cuantitativa inversa. Em, Acá tal vez tenemos un error de tipeo, pero es una variable cuantitativa. Em, ¿Por qué definimos el tema del área? Porque tenemos en el cantón de Mora es muy difícil encontrar comparables con la misma metraje en el entorno inmediato. Entonces tuvimos que utilizar algunos comparables que tienen pues áreas un poco diferentes, por lo que consideramos que esta es una que puede impactar más el valor y que es importante para el criterio que estamos analizando. En cuanto a la visibilidad, la definimos como una variable de tipo cualitativa directa. Las propiedades como de este tipo, que son de un uso residencial, pero que se admiten usos comerciales, em, pues su visibilidad es muy importante, pues a mayor tránsito peatonal y vehicular, eh, pues tendría mayores beneficios para un desarrollo de este tipo porque creemos que puede atraer más personas al sitio. Y en cuanto al uso de suelo, la definimos también como una cualitativa directa, ya que no en todos los comparables que tenemos tienen el mismo potencial de desarrollo que pueda tener el sujeto. Entonces, creemos que es algo que puede representar o que puede perjudicar beneficiar o perjudicar negativamente el valor del bien. Fabián, no sé si quieres comentar algo acá. Sí, aquí la intención no es como decir, ¿verdad?, de que estas tres variables son las únicas que afectan el precio, sino que estas son las tres variables que nosotros seleccionamos, ¿verdad?, para construir el modelo y consideramos más relevantes por lo que usted ahorita nos estaba comentando. Y ahora seguimos con los comparables. Ciani, no sé si nos quiere comentar un poquito aquí sobre los comparables. Ujú. Sí, bueno, tal como mencionaba, nosotros hicimos una búsqueda de comparables en el entorno inmediato a la propiedad. Sin embargo, es complicado tener terrenos con las mismas características, con el mismo metraje, con el mismo uso. Entonces, pues nos extendimos quizás un poquito, pero tratamos de que todos los comparables estuvieran ubicados sobre vías similares, que tuvieran un entorno de desarrollo similar, que se permitiera el desarrollo tal vez de un uso similar, pero para aquellos en los que no se pudo, pues hicimos el respectivo análisis. Em, la mayoría de los comparables se encuentran en un rango desde los 1.100 a los $2.800, metros cuadrados, perdón, con excepción del comparable número 4, que es uno de los más extensos. En la zona sí podemos encontrar muchos comparables, pero de uso residencial para vivienda unifamiliar, los cuales no, pues no podíamos considerar en este análisis, así que consideramos la muestra más representativa. En cuanto a los precios de venta, el rango de venta en la zona que pudimos identificar va desde los 136 a los $336 por metro cuadrado y más adelante vamos a ver cómo hicimos este análisis. Fabián, no sé si quieras profundizar un poco más como en cada una de las variables que vamos a
analizar respecto a los comps. Sí, de momento, nada más ampliando un poquito, pese a que tuvimos que ampliar el rango de búsqueda de comparables, algo bueno es que tres de ellos están con frente a la misma vía del sujeto. Entonces, eso es una condición bastante favorable a la hora de hacer nuestras estimaciones. Eso es únicamente lo que quería comentar. Y bueno, continuando con el proceso aquí de lo que es el método de multicriterio, ya podemos entrar un poquito más con lo que es el proceso de evaluación o el modelo como tal. En esta diapositiva vemos lo que son la ponderación de criterios de las variables explicativas. Como mencionamos hace un momento, las variables explicativas son los factores que estamos utilizando para nuestro modelo. En este caso, tomamos en cuenta el área, la visibilidad y el uso de suelo. Aquí todavía no estamos comparando terrenos, lo que estamos comparando son esas tres variables entre sí. La pregunta que nos podríamos hacer es, eh, por ejemplo, para explicar las diferencias de valor entre estos terrenos, ¿qué consideramos más relevante? ¿El área, la visibilidad o el uso de suelo? Luego de identificar eso, podemos hacer lo mismo, tomando en cuenta una, un factor respecto al otro, para determinar cuál es la relevancia de los factores unos entre otros. Para hacer esta relación o ver qué tan importante es un factor respecto a los demás, de entre estos tres que elegimos, pues nos vamos a apoyar en la escala de Satie que vimos anteriormente, donde se le asignaba un valor respecto a qué importancia o si es más importante o menos importante respecto a respecto contra lo que estamos comparando. Eh, Posteriormente, ya por haber asignado un valor dentro de la matriz de comparación entre las variables, este, normalizamos la matriz. Eh, dicho, de una, eh, dicho de una forma más sencilla, normalizar es que convertimos todos esos numeritos o índices de la escala de Satie en porcentajes que suman un total de un 100%. Aquí, como se puede ver, por mencionar algo, si comparamos el área contra la visibilidad, estamos diciendo que el área le estamos poniendo un indicador de 0.20, 0.20 o sí, 0.20. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, la escala de Satie nos indica que de 1 en adelante quiere decir que tiene mayor importancia y de 1 para abajo pues tiene menor importancia. Aquí lo que estaríamos diciendo es que el área tiene menor importancia respecto a la visibilidad. Caso contrario, tenemos cuando comparamos visibilidad contra uso de suelo. Si nos fijamos en una columna, eh, vemos que se le puso un índice de 3. Eso quiere decir que la visibilidad es más importante respecto al uso de suelo. Eh, bueno, ya por haber aclarado esto, aquí podemos ver los resultados que obtuvimos. Obtuvimos un 63% para visibilidad, un 26% para uso de suelo y un 11% para área. En resumen, esta matriz lo que estaba demostrando o reflejando es que estamos dándole una mayor importancia al tema de la visibilidad en el caso de este sujeto. Yo quisiera agregar tal vez que en el tema de la normalización, Ujú. nosotros estamos en la metodología de la normalización por suma, que básicamente lo que hacemos es tomar el, por ejemplo, en el del área, y lo dividimos entre la sumatoria de esa variable en específico para poder hacer la normalización acá. Gracias, Ian. Así es. Y voy a continuar en la próxima diapositiva. Y aquí vamos a ver el tema de la verificación de consistencia. ¿En qué consiste esta verificación? Esta verificación lo que nos permite a nosotros como evaluadores es saber si las clasificaciones que estamos dándole a los factores tienen coherencia entre sí. ¿A qué me refiero con esto? De que si estoy dándole una mayor importancia a un factor, que más adelante dentro de la misma matriz tal vez diga lo contrario, que más bien
no tenga tanta importancia. Entonces, esta verificación de consistencia se determina o se puede obtener a raíz de dos procesos. Uno es determinando el índice de consistencia, que ahí se puede ver la fórmula, y después se aplica una razón de consistencia para que nos dé un resultado, y ese resultado es el que nosotros tomamos de referencia para ver si la matriz que nosotros montamos tiene coherencia entre sí. Zen, no sé si quiere ampliar un poquito por acá. Sí, bueno, para determinar el índice de consistencia, tal como dijo Fabián, primero tenemos que aplicar la fórmula, porque de esta fórmula también depende para determinar la razón de consistencia. En cuanto al índice, lo primero que tenemos que hacer es sacar el vector propio máximo y ya luego con la fórmula obtenemos ese indicador. La razón de consistencia, que es como indicó Fabián, el más importante, se obtiene a partir de la división entre el índice de la consistencia entre el índice aleatorio al tamaño de la matriz. El índice, este último índice se determina a partir de la tablita que podemos ver en la parte de arriba, que va del 1 al 10, en donde dependiendo del tamaño de nuestra matriz, así seleccionamos. En nuestro caso, bueno, en este primer análisis respecto a las variables entre sí, nuestra matriz es de 3 por 3. Entonces, el índice lo vamos a dividir por un 0,52. Ya una vez realizado este análisis, obtenemos un índice de una razón de consistencia de 3,46, la cual debemos analizar respecto a la tablita que encontramos a la derecha, en el cual nos indica ciertos porcentajes y según el tamaño de nuestra matriz nos dice si estamos correctos o no. La idea es que ese ratio o esa razón de consistencia que nosotros determinemos esté por debajo del ratio de consistencia que nos indica la tabla. En nuestro caso, como en nuestra primer matriz es de 3 por 3, entonces debemos estar menor al 5%. En este caso, nuestra conclusión es que es consistente, entonces podemos decir que las variables, y aquí Fabián me puede corregir, sí se pueden correlacionar entre sí o si representan como el valor concluido para la muestra. Correcto, así es. Eso también, dicho de otra forma, se podría ver como que el orden jerárquico de los factores que estamos utilizando están bien acomodados en la matriz que nosotros desarrollamos. Ya por haber hecho la verificación sobre los criterios o las variables que vamos a usar en el modelo o los factores que vamos a tomar de referencia, ya podemos entrar de lleno con las variables individualmente. Ahora, lo que estamos viendo anteriormente, el, la verificación, la matriz, la normalización que aplicamos a los factores que incluimos, ahora se aplican, pero a una variable específica y tomando en cuenta tanto el sujeto como los comparables que incluimos en el estudio. En este caso vamos a empezar con el análisis del criterio de área. Este, el sujeto tiene 3.177 metros cuadrados y lo comparamos contra las áreas de los cuatro comparables. Aquí tenemos una ventaja en este caso en específico, porque como tenemos datos numéricos, como tenemos las áreas tanto del sujeto como de los comparables, no necesitamos emitir un juicio subjetivo para decir cuánto más grande es un terreno respecto a otro, sino que ya podemos calcularlo directamente con los datos que tenemos. Entonces, de esta forma, los terrenos de menor superficie reciben una mayor preferencia relativa respecto al valor unitario, y esto se debe a lo que nos comentó Ciani hace un momento, que usualmente los valores por metro cuadrado son más altos en, en, en áreas pequeñas en comparación a áreas grandes. Sí, se supone que es un mismo inmueble, nada más que uno es un área más pequeña o una más grande. La matriz aquí simplemente contiene las comparaciones posibles, por ejemplo, sujeto contra comparable 1, sujeto contra comparable 2, y así sucesivamente, hasta completar los indicadores que tenemos. Respecto a la normalización, es igual a lo que nos comentó Ciani en la diapositiva anterior, que lo que se hace es que se toman los valores de la matriz de área y se dividen
su valor entre el total para dejar todo en una escala de 100. Sí, así es. Un dato interesante que podemos ver quizás en la normalización, en la determinación del peso, es que los comparables 2 y 3, que son los que tienen menor área, son los que tienen un mayor peso en pues en este análisis. Gracias, Yani. Y ahora bien, como vimos, ahora hay que ver que lo que nosotros estemos haciendo tenga consistencia, que el orden jerárquico de nuestra matriz tenga lógica en las comparaciones que estamos haciendo. Aquí, como se puede ver, en este caso estamos tomando 5 variables y tiene que darnos por debajo del 10% según la tablita que vimos hace un momento, y en este caso nos dio una razón de consistencia, perdón, de 0%. ¿Esto por qué nos dio así perfectamente consistente? Porque no estamos entrando en juicios subjetivos. Como teníamos los valores cuantitativos de las áreas, pues ahí no pueden haber contradicciones porque estamos siendo matemáticamente exactos en nuestras comparaciones del sujeto versus los comparables. Gracias, Fabián. Si quieres, Ujú, podemos continuar con el ujú, siguiente. de acuerdo. Bueno, Ah, ahora vamos a hacer lo mismo. Ay, perdón. Con el no, análisis del criterio de visibilidad. Básicamente, el procedimiento que vamos a hacer para las otras variables es lo mismo que hemos venido desarrollando, pero con la diferencia de que en este caso el de visibilidad es una variable cualitativa. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que utilizar, tal como dijo Fabián, la escala de Satie. En el caso del área no lo usamos porque ya teníamos datos directos al ser cuantitativos, pero en este caso no. Primeramente lo que nosotros hicimos fue realizar el análisis de visibilidad de cada uno de los comparables y así definir si eran o inferiores, superiores o similares respecto a nuestro sujeto. Y así definimos nuestra escala. Tal como pueden ver en el segundo recuadro, el valor de SATI que nosotros determinamos es que, por ejemplo, para aquellos que tienen una calificación igual, va a tener una calificación de 1, los que son un poco superior, un valor de 3, los que son superiores 5, muy superiores 7 y los extremos 9. Fabián, te cedo la palabra. sí, nada más para cerrar la idea por acá, y en caso contrario, que en vez de que que tengan una categoría superior y tengan en otro caso una categoría inferior, pues se usa la inversa del índice que tenemos, que seleccionamos ahí. Ahí como, Ujú. nada más como dato adicional, en el análisis de visibilidad, habíamos comentado que hay tres comparables que están sobre la misma calle que el sujeto, pero como se puede ver, solo el 2 y el 4 tienen una misma condición de visibilidad, el comparable uno no. Y eso se debe a que, bueno, desde nuestro criterio es un terreno que se ubica más en el centro de Ciudad Colón y pese a que puede tener un tránsito, un flujo vehicular muy similar al sujeto, el tráfico peatonal puede ser mayor al ser el centro del cantón. Entonces, por eso le dimos una nota, un indicador, perdón, o un valor SATI, mejor dicho, un poco superior respecto al sujeto. Y bueno, cierro la idea por acá para continuar con el siguiente proceso. Ya por tener las comparaciones realizadas, construimos la matriz de visibilidad y bueno, la dinámica es exactamente igual a lo que presentamos anteriormente. Si una propiedad tiene una preferencia o una escala de SATI 5 respecto a otra, en la posición contraria necesariamente tiene que aparecer un quinto que sería el inverso. Y por eso es que es parte también de, digamos, de esa coherencia que tiene que tener nuestra matriz. Luego de ya tener identificada la matriz, pues se vuelve a normalizar los valores obtenidos. En este caso tuvimos un radio de consistencia de 1.61. Por lo tanto, nuestra matriz es consistente.
Y bueno, por último, tenemos ya el análisis del criterio de uso de suelo. Tal como los indicamos, consideramos que esta es una variable importante, ya que nuestro sujeto se ubica en una zona residencial, pero los comparables que tenemos, pues podemos ver que el comparable uno, por ejemplo, tiene una zona comercial residencial, al igual que el 2. El comparable número 3 se ubica en una zona industrial y el comparable 4 en zona residencial de mediana densidad. Respecto a su uso y respecto a su potencial de desarrollo, esto puede generar implicaciones en los diversos valores por metro cuadrado. Por ello también, al ser una variable de tipo cualitativa, definimos una escala de SATI en donde definimos que, por ejemplo, aquellos que tienen un uso comercial y residencial se consideran superiores, mientras que el industrial, que de acuerdo a nuestra experiencia y además por lo visto en la zona, se pueden considerar de uso inferior. ¿Por qué? Porque son desarrollos en los que se permite quizás menos altura, una cobertura inferior respecto a un desarrollo comercial. Entonces, por ello realizamos esta clasificación. Fabián, no sé si quieres ampliar un poquito más sobre la escala. No, Jenny, lo explicó bastante bien. Quizá nada más decir como que, bueno, no estamos diciendo, ¿verdad?, que la zona industrial sea mala. Lo que estamos diciendo es que para este sujeto y para el tipo de aprovechamiento que estamos analizando, eh, pues el sujeto presenta una mejor condición en cuanto al potencial de desarrollo en comparación al uso de suelo industrial. Y bueno, nada más quería comentar eso para continuar con la próxima diapositiva. Shani, no sé si quiere eh, comentar un poquito esta parte. Eh, Sí, bueno, al igual que en los demás, tal vez no quisiera ahondar tanto como en las matrices, porque realmente pues la metodología es la misma, es Ujú. comparar el comparable respecto al sujeto y así poner cada uno de esos valores y tener el cuidado, ¿verdad?, de que en los recíprocos pues tengo que hacerlo a la inversa. Si, por ejemplo, en el comparable uno contra el sujeto puse 5, entonces después en el otro análisis más bien tendría que poner el quinto. Entonces debo tener cuidado como en eso. También en el caso de la matriz normalizada se hace exactamente igual a como lo explicamos anteriormente. El valor de mi primer comparable, mi sujeto, dividido entre la sumatoria total en esa variable en específico. Y podemos ver en este caso que la verificación de consistencia que obtuvimos es de un 9,51% y respecto a la tablita de consistencia para una matriz de este tamaño, pues debe estar menor al 10%. Estamos dentro de ese rango, pese a que estamos cerca al límite, pero estamos dentro de, entonces la conclusión es que es consistente también en este caso. Gracias, Yani. Aquí me gustaría comentarles algo que nos pasó cuando estábamos desarrollando la matriz, y es que cuando nosotros inicialmente trabajamos en la parte de uso de suelo, nos dio una razón de consistencia altísima, que superaba el 10%. Entonces empezamos a revisar la matriz de uso de suelo, la tablita que está al lado de arriba, y empezamos a identificar que nos estábamos contradiciendo en algunos números de la escala de SATI que estábamos asignando a los comparables. Y por eso ahí vimos la importancia, ¿verdad?, de poder tener este respaldo de la razón de consistencia, porque si no hubiéramos tenido ese indicador, tal vez hubiéramos trabajado con una tabla que realmente no estaba teniendo pues la consistencia, ¿verdad? O ese orden jerárquico que hemos estado comentando. Por último, ya entramos a la parte de la ponderación multicriterio. Entonces, hasta aquí tenemos dos tipos de información. Por un lado, sabemos cuánto pesa cada criterio. El área, eso fue el primer ejercicio que hicimos. En el área teníamos un 11%, visibilidad 63% y uso de suelo 26%. Y eso lo que reflejaba era la importancia la importancia relativa de una variable frente a las otras variables que estamos considerando en el modelo. Y por el otro lado, también podemos ver que podemos determinar o concluir una puntuación total. Entonces, en esta
Vamos a ver, en esta puntuación total, lo que básicamente hacemos es multiplicar el peso de cada propiedad por el peso del criterio que estamos concluyendo. Si quieres, puedes continuar. Ujú. Ok, continuando con esta parte final de la ponderación de multicriterio, al hacer la integración obtenemos una puntuación global para cada variable. Entonces, perdón, para cada variable no, para el sujeto y los comparables. El sujeto obtuvo un 15,69%, el comparable 1, 39,70%, el comparable 2, 24,73%, el comparable 3, 6,60% y el comparable 4, un 13,28%. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Los comparables que nos están dando una tasa superior son los que tienen, los que comparten en mayor medida los factores o tienen esos factores que más inciden y que más comparten en nuestra conclusión del valor. Ciel, no sé si quieres comentar algo por acá. Sí, bueno, básicamente ya este es el paso final para nosotros poder determinar el valor por metro cuadrado y así conciliar el valor de la propiedad. En este caso, nosotros concluimos un valor de $177 por metro cuadrado, que básicamente es multiplicar, o se obtuvo por medio del ratio de valoración, multiplicado por la ponderación global del sujeto. Y bueno, esa es nuestra conclusión para el inmueble. Ahora continuando. em, Ujú. Bueno, aquí pueden ver el valor final concluido para la propiedad, pero quisiera verla en la siguiente diapositiva, nuestros valores concluidos. Si bien es cierto, Fabián y yo trabajamos este reporte en conjunto, los demás reportes que hicimos para este informe, utilizando diversas metodologías, eh, pues lo realizamos de manera individual. Entonces mostramos como en este cuadro resumen los valores que ambos concluimos y las desviaciones que podemos mirar. Si quieres, Fabián, yo explico los míos y si quieres, luego ahondas en los tuyos. En mi caso, Ujú. por mercado, obtuve un valor de 601 millones aproximadamente, en el enfoque residual 605,536 y en el multicriterio 562,334, que ese fue el que realizamos en conjunto, Fabián y yo. Podemos ver que en los tres casos tenemos eh, pues se relaciona, o sea, los valores no están tan lejanos. De hecho, tuve una desviación entre los tres valores de un 4,05%, lo cual podemos decir que nos da confianza, pues todos los enfoques están pues bastante similar y pues lo ideal es eso. Yo creo que tal como lo hemos mencionado en el curso, el tema de utilizar diversos enfoques es como también tener un respaldo de que independientemente de la metodología que utilicemos, pues no deberíamos tener tanta diferencia en valores. Incluso podríamos decir que el enfoque de mercado es muy bueno cuando tengo transacciones, pero si yo no tengo transacciones, solo tengo ofertas y siento que mi mercado es complicado para obtener referencias, pues me puedo apoyar de otro enfoque, por ejemplo, un residual, que si tengo conocimiento tal vez del de que en ese terreno en específico se va a desarrollar un proyecto y que ya tiene un anteproyecto planificado y demás, pues ese sería un enfoque al que yo le podría dar como mayor énfasis o mayor peso. Y en el caso del multicriterio, como tal vez un caso como estos en el que tal vez la zona es un poco complicada y tal vez por su uso, por su ubicación y por su área, pues es difícil determinarlo por medio de otros comparativos, además de que es un terreno muy versátil, entonces tal vez esta metodología podría ser muchísimo mejor. Entonces creo que como peritos no nos deberíamos enfocar solamente o acostumbrarnos a un único criterio, sino que en nuestros reportes también podríamos utilizar varias
metodologías para pues respaldar un poco más nuestros valores. Gracias, Yanni. Y no, de hecho no voy a profundizar más, creo que usted lo explicó bastante bien y mencionó algo que para mí es clave en esto, que es tener el respaldo, ¿verdad?, de diferentes metodologías para determinar un valor. ¿Qué pasa si, digamos, en mi caso, yo solo hubiera aplicado un enfoque residual, que fue el que me dio más alto, que me dio casi $700,000, sin haber hecho un enfoque de mercado o un enfoque multicriterio? Entonces, ya al tener esas otras dos referencias, ¿qué me hacen pensar a mí? Bueno, puede que el enfoque residual lo esté sobreestimando un poco, o puede que el enfoque multicriterio lo esté subestimando un poco. Entonces, gracias a a aplicar distintas metodologías en la valoración de un mismo inmueble, pues podemos hacer esta comparación. Es como el indicador de consistencia que vimos ahorita en el enfoque multicriterio, ¿verdad? Que es como un indicador que nos orienta a nosotros a decir, mira, ya tenemos tres enfoques distintos, tenemos una desviación muy bajita, la probabilidad de que el valor de mercado esté en ese rango es muy alta. Entonces, en la práctica, ¿verdad? Lo que se suele tratar de hacer es tener un coeficiente de variación menor al 15%, pero pues entre más bajo sea este coeficiente, pues es mucho mejor, como en el caso de Ciani, que los tres enfoques se alinearon bastante bien a un promedio. Y de mi parte, eso sería. Sí, yo sí quisiera tal vez ampliar en el tema de que también nosotros nos apegamos a las normas internacionales de valoración y pues las normas nos establecen algunos criterios, no solamente para terrenos, sino para cualquier tipo de propiedad, en el que nosotros como peritos tenemos que cumplir con ese juicio experto y también deberíamos saber cuándo utilizar un enfoque, cuándo no, y por eso nosotros sugerimos siempre pues realizar varias metodologías. Más bien, muchas gracias por la atención y bueno, cualquier consulta o demás, estaremos atentos al correo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.